Imagina que estás en una carnicería cualquiera de Medellín. Es septiembre de 2012, hace calor, la gente compra carne para la cena. De pronto, un hombre joven se baja de la parte trasera de una moto. Camina sin prisa hasta una señora de 69 años que espera su turno en el mostrador. Saca una pistola, le mete 2 tiros en la cabeza y se va caminando de regreso a la moto como si acabara de comprar el pan. Esa señora acababa de ser ejecutada exactamente con el mismo método que ella inventó y usó durante décadas para eliminar a cientos de personas. Y esa señora es solo la primera de las 8 mujeres de las que te voy a hablar hoy. 8 mujeres que rompieron todas las reglas en un mundo dominado exclusivamente por hombres, que lideraron ejércitos de sicarios, que acumularon fortunas millonarias, que sembraron el terror en territorios enteros y que terminaron pagando un precio que ni ellas mismas imaginaron. Pero quédate hasta el final, porque la última historia de esta lista es la más perturbadora de todas, y empieza con el momento exacto en que una madre vio morir a su bebé recién nacida. Vamos con la primera. Griselda Blanco, la mujer que le enseñó a Pablo Escobar. Cuando piensas en el tráfico de sustancias ilícitas en Colombia, el primer nombre que te viene a la cabeza es Pablo Escobar. Pero lo que muy pocos saben es que detrás del ascenso de Escobar hubo una mujer que le abrió el camino, que le mostró las rutas, que le enseñó cómo mover el polvo blanco desde Colombia hasta Estados Unidos. Esa mujer era Griselda Blanco. Y existe una frase que se le atribuye al propio Escobar que lo dice todo. El único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco. Ana Griselda Blanco Restrepo nació en 1943 en la costa caribeña de Colombia, en una familia destrozada por la pobreza y la violencia. Su madre la llevó a Medellín siendo niña, y allí, en los barrios más duros de la ciudad, comenzó su vida criminal antes de cumplir los 11 años. A esa edad, según el libro biográfico Cocaine Cowgirl, lideró una banda de carteristas en los barrios más peligrosos de Medellín. Pero lo más impactante es que también se le atribuye haber participado en el secuestro del hijo de una familia adinerada para cobrar rescate. Cuando los padres se negaron a pagar, el niño terminó ejecutado. 11 años. Eso te da una idea de con quién estamos tratando. A los 14 se fue de casa y se casó con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos que le dio 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. En 1964 emigraron ilegalmente a Nueva York con pasaportes falsos. Trujillo murió poco después, oficialmente de cirrosis, extraoficialmente por orden de la propia Griselda. Y aquí empieza el patrón que le daría su apodo más famoso, la Viuda Negra. Porque cada hombre que se cruzaba en su camino amoroso terminaba de la misma forma. Su segundo marido, Alberto Bravo, fue quien la introdujo en el negocio del polvo blanco. Juntos diseñaron un sistema completamente nuevo. Las sustancias viajaban desde Colombia hasta Estados Unidos, escondidas en compartimentos secretos dentro de la ropa interior de mujeres jóvenes que pasaban desapercibidas en los aeropuertos. Nadie sospechaba de ellas. Era una idea tan simple como genial, y funcionó durante años. Así, sin que nadie se diera cuenta, Griselda construyó una red que facturaba $80 millones al mes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que para 1984 ella era la cabeza de una de las organizaciones más violentas de Miami. Su obsesión con la película El Padrino era tal que bautizó a su cuarto hijo como Michael Corleone y modeló toda su organización según la familia mafiosa de la película. Pero Bravo cometió el error de traicionarla en los negocios. Griselda lo eliminó personalmente de un disparo en la boca durante un tiroteo. A su tercer marido, Darío Sepúlveda, también lo mandó ejecutar después de que se llevara a su hijo Michael a Colombia sin su permiso. 3 maridos, 3 finales idénticos. A finales de los años 70, Griselda se instaló en Miami y desató lo que se conoció como la Guerra de los Vaqueros de la Mercancía. Fue la primera persona en la historia del crimen organizado en usar sicarios en motocicleta para eliminar rivales, una modalidad que después se exportaría a todo el continente. En 1980, Miami tuvo que pedir prestado un camión refrigerador de la cadena Burger King para guardar cadáveres porque las morgues estaban desbordadas. 573 personas fueron ejecutadas ese año solo en Miami. Al año siguiente, la cifra subió a 621. Se le atribuyen más de 200 homicidios.
Uno de los ataques más emblemáticos ocurrió el 11 de julio de 1979, cuando dos de sus hombres llegaron en una furgoneta pintada con el logo de una empresa de fiestas, entraron en una licorería del centro comercial Dadeland Mall en pleno Miami y abrieron fuego contra un miembro de una organización rival y su guardaespaldas. Ese tiroteo, en un centro comercial lleno de familias, marcó el inicio oficial de la guerra que convertiría a Miami en la ciudad más violenta de Estados Unidos. Griselda también fue la primera en exigir pruebas de las ejecuciones. Sus sicarios tenían que traer evidencia física de que habían cumplido el trabajo, lo que derivó en prácticas de mutilación que aterrorizaron a la ciudad. Y en 1980 aprovechó el éxodo del Mariel, cuando más de 125,000 cubanos llegaron en barcos a Florida para reclutar distribuidores y sicarios entre los recién llegados que no tenían nada que perder. Su fortuna se calculaba en $2,000 millones. Las autoridades la capturaron en California en febrero de 1985. Fue condenada a 15 años, después le sumaron cargos por 3 homicidios más, incluyendo el de un niño de 3 años que murió como daño colateral en 1982. Negoció con el FBI, cumplió condena y en 2004 fue deportada a Colombia. Vivió 8 años tranquila en El Poblado, el barrio más exclusivo de Medellín, hasta aquel día de septiembre de 2012 en la carnicería. La misma modalidad que ella inventó fue la que terminó con su vida. 3 de sus 4 hijos fueron ejecutados antes que ella. Solo le sobrevive Michael Corleone, quien hoy publica contenido en redes sociales sobre la herencia de su madre. Pero ahora hay que cruzar de Colombia a México. Y la siguiente mujer no necesitaba eliminar a nadie con sus propias manos. Le bastaba con una foto en Instagram. Claudia Ochoa Félix, la emperatriz de los Anthrax. En diciembre de 2013, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, fue detenido en el aeropuerto de Ámsterdam, Holanda. Era el líder de los Anthrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa encargado de proteger al clan de Ismael El Mayo Zambada y a sus hijos. Su captura dejó un vacío de poder enorme. Y de pronto, en las redes sociales empezaron a circular fotografías de una mujer que parecía sacada de una revista de moda, posando con fusiles AK-47 decorados en colores llamativos, rodeada de autos deportivos, aviones privados, yates y residencias de lujo. El Internet la bautizó como la Kim Kardashian del narcotráfico mexicano. Claudia Berenice Ochoa Félix nació en Culiacán el 15 de enero de 1987, en una familia de clase media. Estudió enfermería. Estuvo casada con un individuo conocido como el Chavo Félix, con quien tuvo 3 hijos. Nada fuera de lo común. Pero la vincularon sentimentalmente con el Chino Anthrax, y cuando él cayó preso, los rumores estallaron. Decían que Claudia había tomado el mando de los Anthrax. Se convirtió en la mujer más mediática del narcotráfico. Ella lo negó todo. En junio de 2014, rodeada de sus 3 hijos, su madre y su hermano Sergio, dio una conferencia de prensa donde aseguró que las cuentas de redes sociales no eran suyas y que las fotos con armas correspondían a otra persona. Dijo que se le estaba señalando como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico, con pruebas que ni siquiera la mostraban a ella. El periodista Javier Valdés, experto en seguridad que años después sería ejecutado en Culiacán, declaró que no había evidencia sólida de que Claudia liderara la célula armada. Sin embargo, la sospecha la persiguió el resto de su vida. Y hay que decirlo, sus redes sociales no ayudaban. Porque aunque ella negaba todo, sus publicaciones mostraban exactamente lo que cualquiera esperaría de alguien vinculado al cártel: armas decoradas, joyas ostentosas, viajes internacionales y una vida de excesos que no se correspondía con una enfermera de Culiacán. En 2017 surgieron rumores de que había vivido 3 años en Argentina, en Nordelta, un barrio exclusivo de Buenos Aires, con guardaespaldas y avión privado. Nunca se confirmó. Incluso el rapero canadiense Drake fue vinculado románticamente con ella. Sus seguidores aseguran que ambos se seguían mutuamente en redes y se intercambiaban mensajes. Entre sus últimas publicaciones de Instagram había agradecido a Alejandrina Guzmán, hija del Chapo, por regalarle una sudadera de la marca El Chapo 701. Y aquí viene el final que nadie se esperaba. El 13 de septiembre de 2019, Claudia asistió a un evento nocturno en Culiacán.
Al día siguiente, sobre las 6:50 de la tarde, fue encontrada sin vida en una cama, en un domicilio del fraccionamiento Isla Musala. La fiscalía determinó que su fallecimiento se debió a una asfixia por broncoaspiración, provocada por el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas. Sin embargo, reportes extraoficiales mencionaban un torniquete en su cuello y que su cuerpo fue hallado desnudo. Las dudas nunca se resolvieron. Cuando murió, los nombres de Claudia y Drake fueron tendencia en Twitter. Tenía 32 años y el chino Anthrax fue ejecutado en mayo de 2020 en Culiacán, tras fugarse de prisión domiciliaria en Estados Unidos. Con su muerte, los Anthrax desaparecieron del mapa del narcotráfico. Y hablando de mujeres que construyeron su reputación con violencia directa, la siguiente lo hizo con apenas 21 años y su historia tiene un video que dio la vuelta al mundo. La Catrina, la sicaria, que murió pidiendo ayuda. María Guadalupe López Esquivel nació el 30 de marzo de 1998 en Buenavista, Michoacán, aunque creció en Tepalcatepec. Hija de un empresario ganadero y una ama de casa, terminó la primaria con un promedio de casi 9. Los vecinos la recuerdan como una adolescente a la que le atraía más la calle que los estudios. Un vecino lo resumió así: a esa chamaca le llamó más la atención andar paseando en su moto que seguir con la escuela, hasta que empezó a juntarse con los lacras y se perdió en las sustancias. En 2017, con 19 años, dejó su departamento en la colonia Los Cerritos de Tepalcatepec para irse a vivir con Miguel Fernández, alias el M2, operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente. Desde ese momento se convirtió en la Catrina. No solo coordinaba ejecuciones y extorsiones, sino que era la encargada de pagar a los halcones del CTING, que recibían hasta 4,000 pesos semanales, y dirigía la logística de toda la célula. Se distinguía por su metralleta Uzi calibre 22, tuneada de negro con nubes grises y salpicaduras rojas. El 14 de octubre de 2019, una caravana de 5 patrullas de la Policía Estatal de Michoacán, que viajaba de Apatzingán a Aguililla para trasladar a una mujer y su hija víctimas de la violencia, fue emboscada por al menos 30 sicarios del CJNG a bordo de vehículos blindados en la comunidad de El Aguaje. Los policías no tenían escapatoria. El ataque fue coordinado y devastador. 13 policías fueron eliminados. 9 más resultaron heridos. 3 patrullas fueron incendiadas. Los 20 sobrevivientes aguantaron como pudieron. Las autoridades identificaron la voz de la Catrina en las grabaciones de radio donde el M2 daba instrucciones. En una de las grabaciones se escucha al M2 preguntar si ya están cumpliendo sus órdenes, y la Catrina responde: «Sí, comando, nomás se nos ponchó una llanta». Ella fue la encargada de ejecutar la emboscada y colocar los narcomensajes adjudicándose los hechos. El 10 de enero de 2020, elementos del Ejército y la Guardia Nacional llegaron a una casa de seguridad en La Bocanada, Tepalcatepec. Los sicarios abrieron fuego. En el tiroteo, la Catrina recibió un impacto en el cuello. Existe un video que circuló en todo Internet. Se ve a la joven sentada contra una pared con la cara cubierta de rojo, respirando con dificultad extrema, mientras un soldado intenta calmarla. «Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti, vas a estar bien, trata de aguantar». El helicóptero llegó. Un soldado la cargó mientras sus cómplices estaban hincados con las manos en la cabeza. Pero fue tarde. La Catrina murió durante el traslado por shock hipovolémico. Tenía 21 años. Su identidad fue confirmada por el tatuaje de una Catrina en su muslo, la misma imagen que publicaba en redes sociales. 7 de los sicarios capturados ese día fueron condenados a más de 30 años de prisión. Pero si la Catrina era joven y brutal, la siguiente la supera en todo, porque esta mujer fue considerada la más peligrosa de todo México, sin tener un solo familiar en el crimen organizado. La China, la sicaria, que le declaró la guerra al cártel de Sinaloa. Melissa Margarita Calderón. Ojeda nació el 12 de agosto de 1984 en Baja California Sur. De su infancia se sabe muy poco. Lo que sí se sabe es que su primer amor, Eric Dávalos von Borstel, cuyo nombre llevaba tatuado en el brazo izquierdo, la acercó al mundo criminal. En 2005, con solo 21 años, se unió a las Fuerzas Especiales de los Dámaso, una célula fundada por Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, dentro del cártel de Sinaloa.
En 3 años pasó de sicaria ordinaria a jefa de un escuadrón de 50 ejecutores. Controlaba La Paz y Los Cabos, 2 de los destinos turísticos más exclusivos de México. Mientras los visitantes tomaban el sol en resorts de lujo, la China dirigía operaciones de narcomenudeo y ajustes de cuentas a pocos kilómetros. Durante los 7 años que estuvo al frente, los homicidios en Baja California Sur se triplicaron. Su sello era aterrador. A quienes se interponían en sus planes, los eliminaba, los descuartizaba y dejaba los restos en las puertas de las casas de sus familias. Cuando su aliado el Tocho intentó disputarle la Plaza de la Paz, la China capturó a su novia, la sometió a un interrogatorio violento para obtener información y después la eliminó. Sus propios hombres la definían como un monstruo sádico. Pese a la cultura machista del narcotráfico, logró inspirar lealtad y miedo a partes iguales. Incluso recompensaba a sus sicarios con mercancía ilegal cuando consideraba que habían hecho bien su trabajo. Los problemas empezaron en junio de 2014, cuando los Dámaso le ordenaron ceder su liderazgo a Abel Nahum Quintero Manjarrés, alias El Grande, un sicario experimentado que acababa de salir de prisión. Querían un hombre al frente. Esa orden la enfureció tanto que hizo algo que ninguna mujer había hecho antes en México. Abandonó las filas del Cártel de Sinaloa y fundó su propia organización criminal independiente, el Cártel California Sur. Con su novio Pedro Gómez Camarena, alias El Chino, como segundo al mando, y un equipo que incluía a El Scar como jefe de sicarios, el Tyson en logística y el Peter encargado de desaparecer cuerpos. Más de 300 integrantes. Sus sicarios se desplazaban en motocicletas rojas. Lo que siguió fue una guerra abierta. Las ejecuciones en La Paz pasaron de 46 en todo 2014 al mismo número en solo 2 meses. La China contaba con policías corruptos que le brindaban información sobre operativos y le facilitaban rutas de escape. Esquivó 6 intentos de captura. Su caída llegó por su propio novio. El Chino quedó horrorizado cuando la China eliminó a 2 amigos de la familia para no pagarles una camioneta. Cuando el Tyson le reclamó por esas ejecuciones, ella le amputó los brazos antes de acabar con su vida. El Chino intentó escapar, fue capturado y a cambio de una sentencia reducida entregó la ubicación de su novia y los cementerios clandestinos donde enterraba a sus víctimas. En septiembre de 2015 fue detenida en Cabo San Lucas cuando intentaba huir por la aeropista. Se le atribuyen más de 150 homicidios. En mayo de 2024 fue sentenciada a 20 años de prisión. Se considera que es la mujer que más lejos ha llegado en un cártel mexicano sin tener absolutamente ningún vínculo familiar con un capo. Le compusieron hasta un narcocorrido. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la siguiente historia, porque esta mujer no era una jefa ni una estratega, era pura violencia en estado crudo. Y su final fue el más brutal de esta lista. Nizio, la güera loca, la cazadora de setas. Yesenia Pacheco Ramírez era originaria de Navolato, Sinaloa. En 2009 fue reclutada por el Cártel del Golfo en Tamaulipas y desde el primer momento demostró una brutalidad que dejó helados a sus propios compañeros. Empezó como halcona, la posición más baja, vigilar e informar movimientos enemigos. Pero en poco tiempo ascendió a sicaria con una misión específica: eliminar a integrantes de los Zetas, el grupo rival que controlaba amplias zonas de Tamaulipas. Su método era degollar o descuartizar a sus víctimas. Pero el momento que cimentó su leyenda fue cuando capturó a un sicario de los Zetas, lo ejecutó brutalmente y después le arrancó la piel del rostro con un cúter. A partir de ahí, su nombre generaba pánico absoluto entre los rivales. La güera loca comandaba un grupo conocido como Las Hienas o Las Flacas, integrado exclusivamente por mujeres. Fue una de las primeras jefas de células femeninas en la historia del crimen organizado mexicano. Estas mujeres pretendían demostrar que su rol en el narcotráfico dejaba de ser pasivo, que ya no iban a ser solo las novias o las esposas de los capos, sino que iban a entrar directamente al campo de batalla. Además de coordinar ejecuciones, la güera loca controlaba redes de extorsión y secuestro en la zona de Altamira, bajo las órdenes del comandante Gallo. Su fama creció tanto que terminó en la lista de los más buscados del país. También ella misma grababa videos de sus ejecuciones, lo que le ganó una reputación aterradora que trascendía las fronteras de Tamaulipas. Pero la venganza de los Zetas llegó.
A mediados de 2014, la Güera Loca fue secuestrada junto a otras 3 mujeres de su célula. Los Zetas grabaron un video que filtraron en internet. Las 4 mujeres aparecen de rodillas, semidesnudas, mientras hombres armados les apuntan. Las obligan a identificarse. Yesenia confiesa trabajar para el comandante Gallo en Altamira. Otra dice ser nieta de El Ostión. Después, todas fueron ejecutadas una por una. A la primera le cortaron la cabeza con un hacha. A la Güera Loca le cortaron la garganta con un machete y la dejaron agonizar durante varios minutos antes de terminar con ella. Los Zetas publicaron el video como mensaje. Yesenia tenía apenas 5 años en el negocio. Había entrado en 2009 y para 2014 ya estaba muerta. Y hablando de finales atroces, la siguiente tuvo quizás el peor destino de esta lista. Jocelyn Alejandra Niño, la niña sicaria. Nació alrededor de 1995 en Río Bravo, Tamaulipas. Jocelyn Alejandra Niño, alias La Flaca, formaba parte del Cártel de las Flacas, un grupo de jóvenes sicarias físicamente similares, todas delgadas, con aspecto inofensivo, que operaban para distintas organizaciones criminales en el norte de México. Operaban en estados como Baja California, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Usaban chalecos antibalas bajo la ropa, cadenas de oro al cuello, cabello peinado hacia atrás y lentes de sol sobre la cabeza. Su apariencia infantil era su mejor arma. Se infiltraban y actuaban cuando era demasiado tarde para reaccionar. No eran un cártel convencional, sino más bien una franquicia de mercenarias. Grupos de jóvenes que se ofrecían al mejor postor para ejecutar trabajos que los sicarios convencionales no podían realizar sin levantar sospechas. El investigador Andrew Chestnut de la Universidad Virginia Commonwealth señaló que desde 2007 hubo un crecimiento fenomenal en la participación de mujeres como sicarias, precisamente porque pueden operar de forma más sigilosa que sus contrapartes masculinas. Y las flacas eran el ejemplo perfecto de esa tendencia. Jocelyn operaba en Tamaulipas para el Cártel del Golfo, específicamente para la facción de los Ciclones. Se hizo visible cuando fotografías suyas sosteniendo un rifle de asalto M4 y sonriendo a la cámara empezaron a circular en redes sociales. La policía la señaló como una de las encargadas de organizar ejecuciones. Su extrema delgadez le valió la comparación con la Santa Muerte. Además de Jocelyn, se identificó a otras 2 integrantes, Verónica Mireya Moreno Carreón, una ex policía que trabajaba para los Zetas, y Nancy Manríquez Quintanar, vinculada a al menos una docena de ejecuciones. Ambas fueron arrestadas. Jocelyn no tuvo esa suerte. En abril de 2015, integrantes de los Metros, una célula rival dentro del propio Cártel del Golfo, la secuestraron en Río Bravo. El 14 de abril, su cuerpo apareció cortado en pedazos dentro de una hielera abandonada en el puente fronterizo entre Matamoros y Brownsville, Texas. Junto a ella encontraron los restos de otra mujer y un hombre. Los Metros publicaron las imágenes en Twitter con un mensaje amenazante dirigido a quienes apoyaran a los Ciclones. En un fragmento de brazo se distinguía un tatuaje con la palabra Niño, su apellido. Los forenses determinaron que primero la ejecutaron de un disparo en la cabeza. Después, la desmembraron y la congelaron. Tenía entre 18 y 22 años. Y la siguiente demuestra que en pleno 2025 absolutamente nada ha cambiado. Karina La Chucky, la sicaria influencer de Reynosa. Son muy pocos los datos personales que se conocen sobre Karina, mejor conocida como La Chucky. Lo que sí se sabe es que era una de las pocas mujeres activas en las filas del Cártel del Golfo y que lo presumía abiertamente con un descaro que rozaba lo suicida. En Facebook tenía 2 cuentas bajo nombres distintos donde compartía fotos posando con fusiles AK-47, equipo táctico, vehículos de lujo y uniformes militares. Presumía ramos buchones, publicaba narcocorridos, se mostraba siempre con su uniforme de combate y se burlaba abiertamente de las autoridades y de los medios de comunicación que hablaban de ella. Era como si quisiera que todo el mundo supiera exactamente quién era y a qué se dedicaba. Operaba en San Fernando y Reynosa, 2 de los municipios más violentos de la frontera norte de México, y versiones extraoficiales indican que se dedicaba a labores de halconeo y que mantenía una relación sentimental con un presunto cabecilla del cártel. Su hermana, conocida como La Chata, había sido eliminada en 2011. En 2019 circuló el reporte de que La Chucky había muerto tras una traición interna.
pero meses después reapareció en redes sociales demostrando que había fingido su muerte para evadir a las autoridades. En 2024 volvieron a reportarla como fallecida. Otra vez era falso, pero la tercera vez fue la definitiva. El 7 de noviembre de 2025, agentes de la Guardia Estatal de Tamaulipas realizaban un patrullaje por una brecha rural en Reynosa cuando detectaron una camioneta GMC Sierra con reporte de robo. Los ocupantes abrieron fuego. Se inició una persecución que terminó cuando la camioneta se estrelló contra un poste de concreto. 5 personas fueron eliminadas, entre ellas la Chucky. Encontraron 6 armas largas, 39 cargadores, chalecos tácticos, equipos de radiocomunicación y 40 ponchallantas. Su velorio se hizo viral. El ataúd rodeado de coronas fúnebres con inscripciones como «Siempre mi Chucky», muñecos del personaje de terror El Muñeco Diabólico junto a su fotografía. El video fue compartido por su propia hija. Y ahora llega la historia que te prometí al inicio, la más perturbadora de todas, porque esta mujer no eligió ser sicaria. La vida la empujó hasta un punto sin retorno. Magali Sánchez, la madre, que se convirtió en sicaria de los Zetas. Magali Sánchez nació en Monterrey, pero gran parte de su infancia la vivió en Sarasota, Florida, huyendo de los problemas legales de su padre, un hombre alcohólico y adicto que se dedicaba a las peleas de perros y la venta de sustancias. Desde que tiene memoria, la violencia fue su única compañía. A los 4 años, uno de sus tíos comenzó a agredirla sexualmente cada vez que se quedaba bajo su cuidado mientras su madre intentaba mantener a salvo a su esposo. Ella guardaba silencio para no generar más problemas en una familia que ya era un desastre total. Un día le contó a la directora de su escuela que su padre la golpeaba. La enviaron a un albergue infantil junto a su hermano, pero sus padres lograron recuperarlos y la situación no mejoró. A los 11, su propio padre la entregó a un narcomenudista como pago por una deuda de sustancias. Ese hombre abusó de ella de manera sistemática y a los 12 años quedó embarazada de su primer hijo. Un bebé al que rechazó desde el principio porque representaba todo el dolor que había sufrido. A los 13 vivía en la calle, durmiendo en un parque de Monterrey. Una mujer la reclutó para vender sustancias ilícitas. A los 16 ya tenía su propio departamento pagado con dinero del narcomenudeo. A los 17 conoció a otro criminal, apodado Apocalypse, padre de su segunda hija. Cuando la bebé tenía apenas unos meses, el hombre la abandonó en una zona controlada por sus enemigos. Una noche, Magali salió con su hija enferma buscando un hospital. En el camino, 7 hombres a quienes les compraba mercancía la interceptaron. La golpearon brutalmente. Uno de ellos se acercó a la carriola. Cuando llegó al hospital, su hija estaba muerta. El acta de defunción decía causas naturales, pero Magali sabía exactamente quién había sido. Las autoridades no hicieron absolutamente nada. Pasaron los días. Una tarde, mientras compraba en una tienda, vio al hombre responsable. Sin pensarlo, tomó un picahielo del mostrador y se lanzó sobre él. Lo eliminó ahí mismo. En sus propias palabras, contadas desde la cárcel a Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización civil Reinserta. Agarré ese cuchillo y me quedé pensando, si me lo quita y me golpea, pues ni modo. Y si lo elimino, pues mejor. Yo ya me sentía muerta en vida. No perdía nada. Resultó que ese hombre era un sicario de los Zetas. El cártel la rastreó y la secuestraron. Amarrada de pies y manos a un árbol, los mandos de los Zetas le exigieron saber para qué organización trabajaba. Magali les contó la verdad. Les dijo que la ejecutaran si querían. Lo que pasó después parece sacado de una película. Uno de los altos mandos convocó a todos sus hombres en la región. Los hizo desfilar uno por uno frente a Magali. Ella los miraba a la cara, uno tras otro. Cuando aparecieron los que aquella noche la habían golpeado y contribuido a la muerte de su bebé, el propio líder de los Zetas los ejecutó delante de ella con un disparo en la cabeza a cada uno. Nadie dijo una palabra. Después le ofreció protección y un lugar dentro de la organización. Por primera vez en toda su vida, alguien la respaldaba. Alguien hacía justicia por ella. Alguien le decía que no estaba sola. Y para una mujer que había sido abandonada, violada, explotada y destruida desde los 4 años de edad, esa oferta era imposible de rechazar. Magali aceptó.
Se convirtió en sicaria y secuestradora de los Zetas. Participó en operaciones que ella misma describió con una frialdad escalofriante. Fue capturada durante un operativo en una casa de seguridad en Nuevo León, donde tenían secuestrado a un joven al que estaban extrayéndole información. Fue procesada y sentenciada a 45 años de prisión. Su historia completa la contó ella misma desde el Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León, en una entrevista con Saskia Niño de Rivera que se viralizó en redes y que puso en evidencia las grietas más profundas de un sistema que no protege a nadie y que termina fabricando a las mismas sicarias que después dice combatir. 8 mujeres, 8 caminos completamente distintos hacia el mismo destino de violencia y destrucción. Desde Colombia hasta la frontera norte de México, desde los años 80 hasta noviembre de 2025. Y la pregunta que queda en el aire es esta: ¿cuántas más hay ahí afuera, en este preciso momento, cuyas historias todavía no conocemos? Si este video te dejó marcado, dale like y suscríbete, porque lo que viene en el próximo episodio es aún más fuerte.